Arranque, ya estamos. Bueno, bueno, fantástico. Buenas tardes a todos. Uy, se me salió la pantalla. Ahí está. Buenas tardes a todos. Nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Salud de Cava. Yo soy Pablo Molina y mi compañero es Fernando Iglesias. Los dos estamos trabajando en el área de desarrollo. Y les queríamos contar un poquito cómo venimos con la implementación de nuestro producto en los distintos laboratorios de la red de Cava. Antes de sumergirnos en la presentación, nuestra idea era darles un contexto inicial, ¿sí? Es decir, un marco para que podamos entender el resto. Les quería contar que para el subsistema, nosotros estamos en el subsistema público de salud de Cava, el cual cuenta con 34 hospitales. Cada uno de esos hospitales tiene un laboratorio central, y puede llegar a tener más de un laboratorio satélite o anexo, ¿sí? A su vez, estos laboratorios satélites o anexos pueden no ser dependientes directamente del laboratorio central. A su vez, cada uno de estos laboratorios, llámese central o satélite, tiene un LIS propio. Este LIS propio, en general, se licita desde el mismo hospital. Con lo cual empezamos a ver que el problema va mucho más allá de lo técnico, ¿sí? Acá también interviene todo lo que tiene que ver con procesos, es decir, la estandarización de todos los procesos que se hacen en forma local para poder centralizarlos. No quiero dejar de mencionar también los distintos actores que intervienen en todo el proceso. Nosotros identificamos 4 actores principales. Uno son los profesionales de la salud, es decir, son aquellos profesionales que pueden solicitar las prácticas y que esperan tener el resultado de dichas prácticas. Tenemos también a los administrativos, que son los que se encargan en general de la cita o turno que tiene el paciente, y en muchos casos también hacen recepciones de muestra. Como tercer actor, nosotros identificamos a la red de laboratorio. Esta red tiene como función crear el tesauro de prácticas que va a usar todo el gobierno de la ciudad, todos los laboratorios del gobierno de la ciudad. Tener bajo su órbita el alta, baja y modificación de las prácticas que se usan. Y como una visión o una función mucho más estratégica es justamente la visión que tiene estratégica y actualizada de todo lo que se hace adentro del laboratorio. La próxima, Fer. En esta iba yo, Pablo. Sí. Bueno, perfecto. Identificamos distintos procesos funcionales. Dame un segundo que necesito... Ahí está. Son los distintos procesos que involucran lo que es la prescripción y el funcionamiento del sistema laboratorio. A partir de una consulta con el profesional que se genera a partir de un turno preacordado en el sistema de turnos que se denomina gestor de encuentros, dicho profesional procede a realizar una prescripción de un análisis de laboratorio. La misma puede ser a través del sistema de historia clínica, en el cual se registra todo el acto médico, o también puede ser realizada a través de papel. Todavía hoy por hoy tenemos esa dualidad. No logramos que toda la prescripción sea electrónica. Luego de esta solicitud que le confecciona el médico al paciente, el paciente se presenta en la ventanilla para solicitar un turno para el laboratorio, que normalmente se da con fecha postdatada, es decir, es muy extraña la situación de que dicho turno se otorgue para el mismo día en que el paciente fue atendido por el médico. Luego, cuando el paciente se presenta en el laboratorio, se procede a identificarlo y a obtener la solicitud electrónica, en caso que ésta haya sido confeccionada, previamente hecha en la historia clínica. En caso de que
dicha solicitud no haya sido confeccionada en forma electrónica, el administrativo del laboratorio procede a la carga de la solicitud en forma manual. Esto hace que el proceso sea un tanto más lento, digamos. Luego de esto, se envía dicha solicitud al LIS y posteriormente se procede a la obtención de las muestras, etiquetándolas, obteniendo las etiquetas que van por cada tipo de muestra de los distintos análisis involucrados dentro de lo solicitado por el médico, y luego se procede a esperar la vuelta de los resultados. Acá tenemos un esquema gráfico de cómo sería el proceso. Es básicamente lo mismo que la descripción de los procesos funcionales que les mencionaba. Lo que podemos ver ahora es cuáles son las herramientas que hacen el soporte de estos procesos. Bueno, para soportar a todo el proceso, digamos, que describió Fernando, nosotros lo que tenemos es nuestra historia clínica, nuestra historia integral de salud, que es ahí donde se realiza la prescripción y es ahí donde vuelven los resultados. Nuestro gestor de encuentros, que es el gestor de citas o turnos, que va a realizar el agendamiento, hace la administración de ese agendamiento. Después nuestro producto en sí se compone de dos partes que lo vamos a ver en la próxima, pero nosotros lo llamamos módulo extraccionista y nuestro bus de interoperabilidad, que es el encargado de la gestión de toda esa solicitud de órdenes. Por supuesto que nosotros tenemos como otro componente fundamental el LIS, que es el que se va a encargar de toda la etapa analítica del proceso, y siempre apoyado en tablas maestras. Esto, por supuesto, nos da a nosotros la ventaja de que cuando hablamos de un paciente, en todos los sistemas estemos hablando del mismo paciente. Pasa lo mismo con los profesionales que prescriben y pasa lo mismo con las prácticas. Es decir, si yo en la GIS pido un hemograma, que todo el mundo entienda que estoy pidiendo lo mismo, que en cada sistema pido lo mismo. Ahora bien, Fer, ¿pasás a la próxima? Sí, cómo no. Ahora, cuando nosotros vemos en detalle el componente de interoperabilidad que nosotros tenemos en nuestro sistema, ahí ya vamos a hablar sobre el bus de interoperabilidad. Este bus se comunica con el LIS a través de mensajería HL7 y nosotros nos manejamos con una guía de implementación. En esta guía de implementación que le damos a todos los proveedores para que puedan ser compatibles con nuestro bus, describimos todos los casos de uso que nosotros soportamos, es decir, desde la autenticación al bus hasta los casos de uso de la solicitud de una práctica, los resultados, la obtención de resultados, la obtención de las etiquetas para rotular los distintos tubos, la cancelación de las solicitudes y bueno, entre los distintos casos de uso que tenemos. Nosotros hoy actualmente, sin entrar mucho en la parte técnica, estamos usando HL7, la versión 2.5, y básicamente tenemos tres tipos de mensajes HL7. Tenemos el OML21, el ORL22 y el ORU para los resultados. Ahora sí, Fer, puntualmente, una vez que ya esté, digamos, que ya está contextualizado tal vez las herramientas que tenemos, los procesos que soportamos y los actores, podemos pasar a hablar de las experiencias en sí de nuestra implementación. Ok, bueno, vamos por esto, que es la parte más jugosa. Bueno, en primer lugar, como experiencia o primer comentario de experiencia, queríamos hablar de la homologación de prácticas y el uso de sinónimos. ¿Qué significa esto? Nosotros, al tener tantos laboratorios dentro de la red, en un primer momento teníamos todas las prácticas nominadas de acuerdo a algún LIS en particular, y nos dimos cuenta que era necesaria la incorporación de un bioquímico al equipo para realizar una unificación del lenguaje con los distintos actores que hay en la red. También nos dimos cuenta que
la misma práctica, el mismo estudio, que si bien tiene un nombre único, distintos efectores lo llamaban de distintas formas. Entonces nos vimos forzados a la incorporación de una tabla de sinónimos. Esta tabla de sinónimos lo que permite que nosotros tengamos una denominación única para el estudio, como puede ser hemograma, pero deja abierta la posibilidad de que en distintos hospitales puedan solicitar un hemograma llamándolo de alguna otra forma que ellos estén utilizando localmente, sin entrar todavía en el tema de las teclas de método abreviado o shortkeys, que son otro tema. Esto se refiere pura y exclusivamente al nombre que le da el efector al estudio. Otro problema que nos encontramos fue que, dado que teníamos múltiples LISes, nos ocurría que un estudio que era válido en un LIS, o que estaba homologado en dicho LIS, es decir, que se podía pedir y el LIS lo aceptaba porque lo reconocía, en otros LISes no. Y como no teníamos una división de prácticas por área jerárquica, ocurría que el profesional a nivel de historia clínica hacía una solicitud, veía la práctica, porque de hecho la veía cuando la buscaba, y cuando la solicitaba y la impactaba contra el LIS del hospital en el cual él se encontraba trabajando, el LIS la rechazaba porque decía que esa práctica no estaba homologada. Esto nos forzó a armar un esquema de tablas maestras relacionando cada práctica con un área jerárquica en particular, que esta área jerárquica esté identificada con el LIS que se encuentra en un efector determinado. Entonces, al relacionar el área con la cual el médico que está atendiendo al paciente ingresa al sistema y filtrándole solamente las prácticas habilitadas dentro de su área jerárquica, logramos eliminar el problema de que el médico indicara una práctica que de pronto no existía en su LIS. El caso más común que teníamos era el tema de Chagas, que había un Chagas High y otro Chagas, que nunca me acuerdo cuál es la acepción, que el médico pedía uno y en realidad el que estaba habilitado en el LIS de su área era otro. Bueno, otro tema con el que nos encontramos fue un tema de tiempos. El tiempo de respuesta desde que se hacía el envío de la solicitud al LIS, en realidad el módulo extraccionista, para describir el circuito un poco, el módulo extraccionista enviaba la solicitud al bus, el bus transformaba eso, generaba el mensaje de HL7, lo mandaba al LIS, el LIS recibía, respondía, y volvían las etiquetas. Teníamos un tiempo de proceso que era un tanto extenso como para que el usuario estuviera, digamos, en pantalla esperando que el sistema finalizara dicho proceso, y lo que se nos ocurrió como solución fue incorporar un procesamiento desatendido. Esto que significa que una vez que el usuario hace el envío de la solicitud al LIS, el proceso libera al usuario de la espera, y cuando vuelven las etiquetas se imprimen, pero ya el usuario por ahí atendió a 2 pacientes más, pudo enviar 2 solicitudes más al LIS. Bueno, otro caso de uso que tuvimos que en un principio se bloqueaban las prácticas duplicadas por solicitud. Nosotros hemos puesto una restricción que impedía que en la misma solicitud de estudios el usuario ingresara 2 veces la misma práctica. Esto funcionaba bárbaro para todas las prácticas comunes, pero nos encontramos con el caso de uso de microbiología, que hacía que vos pudieras tener la misma práctica más de una vez asociada a distintas muestras. Esto nos forzó a modificar esa regla y habilitar que el usuario pudiera ingresar más de una vez la práctica siempre y cuando difiriera la muestra. Creo que nos queda el tema de shortkeys y baterías. Vamos a ver un poquito de eso. Y otro tema que tenemos hoy, que también es un caso que se detectó recientemente. Si bien hoy el sistema bloquea las prácticas duplicadas en las solicitudes, lo que nos está ocurriendo es que, dado un paciente que se atiende en un efector, suele ocurrir que distintos médicos prescriben el mismo estudio. Entonces lo que nos está ocurriendo es que el sistema trata eso como solicitudes separadas. Entonces, al traerlas al LIS y al enviar las muestras para que nos devuelva los tubos, ocurre que, si bien quizás puede ser que esté 2 veces el mismo análisis solicitado por 2 médicos diferentes en el mismo pedido, en distintas solicitudes, pero en el mismo día,
pero también lo que nos ocurre es que quizás el médico dividió la solicitud, entonces en una solicitud pide determinados estudios, en otra solicitud pide otros, pero las muestras se comparten, entonces el sistema está emitiendo más etiquetas, pide más tubos que los que en realidad serían requeridos. Entonces estamos analizando una solución para este último caso que hemos detectado de manera reciente. Y por último, los Yorkeys y baterías. Inicialmente el esquema de Yorkeys y baterías se encontraba almacenado también en la tabla local del efector. Esto nos generaba que para, por ejemplo, el caso de un hospital con 20 CSACs o con 14 CSACs, uno tuviera que definir, dado que comparten el LIS, la misma Yorkey, que es una tecla de método abreviado para buscar un estudio, una vez por cada efector involucrado. Hoy por hoy ese modelo se está migrando a tablas maestras y manteniendo el esquema de área jerárquica, lo que nos va a posibilitar que se defina una sola vez para cada LIS, cada tecla de método abreviado o cada batería de estudios. Bueno, creo que básicamente eso cubre las experiencias que hemos tenido en la implementación de nuestro sistema de extraccionista y bus de interoperabilidad. Ok, estamos ahí, ¿no? ¿Terminamos? Sí, creo que la próxima ya vienen las preguntas. No, normalmente falta la última, dice preguntas o gracias, para no cortarlos. Vamos con preguntas. Yo tengo una que la dejo para después. Juan Manuel puso, ¿quién hace el mantenimiento de la configuración o la relación médico-laboratorio habilitado? Mencionaron, me parece, algo como que... El médico se da de alta en el sistema con un área jerárquica, está habilitado para varias áreas jerárquicas. El médico puede atender en más de un hospital, y cada sistema LIS, digamos, cada LIS está asociado a un área jerárquica, que es el área jerárquica del centro en el cual se encuentra el sistema de laboratorio. De esa forma, cuando el médico ingresa a la historia clínica, como tiene un área jerárquica asignada, el sistema sabe en qué LIS está operando, y es automático. Si tiene acceso al centro, tiene acceso a hacer la solicitud contra ese LIS. ¿Se entiende? Eventualmente, si hay algún cambio porque el médico dejó de trabajar o, no sé, o trabaja en otro lugar, nosotros tenemos una mesa de ayuda que a través de tickets hacen ese cambio en el sistema. Bueno, y la otra pregunta era... ¿Cómo aseguran que los Justamente rótulos... yo iba a hacer la misma pregunta. Yo tenía una parecida, pero a ver, ¿cómo aseguran que los rótulos son del paciente que están atendiendo cuando hicieron el cambio al modo desatendido? Yo me quedé con esa duda también. Mencionaste en algún momento que para ganar velocidad, o entendí así, hicieron un modo desatendido, mientras consultan el LIS siguen atendiendo y atendiste uno o dos pacientes más. ¿La rotulación es ahí mismo en la atención? No, porque la rotulación la hace el extraccionista. Saca la hace el extraccionista tiempo después. Entonces, claro, se da en diferido. La rotulación la hace el extraccionista atrás antes de sacarle sangre o lo que tenga que hacer. Es decir, vuelve a identificar al paciente y obtiene las etiquetas. Se las lleva el paciente en mano. No, las obtiene el extraccionista cuando el paciente se presenta. Es como un modo de extracciones, sería. O sea, exactamente, hay un módulo de identificación. No sería en la parte administrativa, sino sería pre-extracción, le emite el rótulo que tiene almacenado que devolvió el LIS. O sea, es como exactamente. Está bien, no, yo había entendido lo mismo que quien preguntó, Javier. Como que mandaba en background un hilo y cuando volvían los rótulos le salían ahí, por eso yo iba a hacer una No, claro. Bien. Miguel. No, me pasó lo mismo, pero ya está aclarado. No, yo pensé, digo, pero ¿cómo lo tienen ahí a los pacientes esperando y después le dan las etiquetas? Pero claro, entran en una cola y después lo saca el extraccionista. Correcto. Bien. ¿Alguno más? Tema de resultados, no están unificados, están recibiendo los resultados también a un
a una gran Sí. historia clínica, por así decirlo. A ver, sí, eso no lo hablamos, ese tema, sí, justamente. Sí. Eso, entonces Los preguntas, resultados se si reciben. estamos consolidando resultados, uno, ¿en qué formato lo estamos consolidando? Y dos, si hay correlación de resultados. Eso Sí, es mi pregunta. Gracias. perfecto, sí. Sí, perfecto. Recibimos los resultados del LIS. Los resultados se codifican en base 64 en PDF y se postean a la historia clínica del paciente en un formato PDF. Quedan almacenados en una tabla local del extraccionista, a partir de la cual se pueden consultar o hacer lo que sea, y se postean a la historia en formato PDF. Ahora estamos también trabajando, porque no solo lo mandan vía mensajería, vía PDF, sino también mandan los resultados estructurados, ¿sí? Uh-huh. Y estamos trabajando justamente para darle al profesional la grilla de resultados con la comparación. Eso es un desarrollo que tenemos pendiente para el próximo año, o sea, Buenísimo. a principios del próximo año. Ok, o sea, cuando estamos hablando de vamos a hacer una grilla, vamos a decir, yo tengo una glucosa que me informó el laboratorio 1 y otra glucosa de otro laboratorio. ¿Van a usarlo ahí? ¿Cómo piensan o tenés planificado poder diferenciar una glucosa del método A al método B, distintos rangos, distinto analizador? A ver, ahí Mirá, tenemos... No Dale, llegamos a Agustín. eso. Sí. dale, Fer. No, lo que decía que ahí teníamos dos líneas. Una era mostrar los estudios por digamos, agrupándolos por código y mostrándolos todos juntos y que el médico pueda seleccionar y que el sistema le permita comparar ya sea los resultados del estudio o de los analitos que están incluidos dentro del estudio, como en el caso de los hemogramas. Hemos pensado en un esquema tipo Garbarino, cuando compras un electrodoméstico y seleccionás ver diferencias, por ahí seleccionar 3 hemogramas y poner ver diferencias y que el sistema te mostrara los 3 hemogramas en pantalla, cosa que se pudieran comparar los distintos analitos que estén adentro. Lo que vos decís de las distintas glucosas, si es el mismo término, los verá todos juntos y los puedas comparar ahí, y si son distintos términos, serán distintos estudios. Aún así, el equipo funcional estaba justamente empezando a analizar toda esta, bien que vos decías, Nereo, de ver cómo hacemos efectivamente para poder comparar los distintos resultados de los distintos, del mismo estudio en los distintos laboratorios y con distintos métodos o con distintos analizadores, con distintos equipos. Todavía, digamos, tenemos algunas ideas, pero digo, desde lo funcional justamente están analizando bien ese ítem. Excelente. Si les interesa una mano o si cuando lo tengan nos avisan, estaría buenísimo. A mí me interesa porque es un challenge que tenemos ya hace rato, más que nada para conectarnos con gente externa que surge la necesidad por esto mismo que te estoy diciendo. Encontramos que lo que deben encontrar ustedes, distintos laboratorios, mismas determinaciones, distintos métodos o distintos aparatos, distintos rangos. Exacto. Incluso un hemograma puede contener 10, 15 o 7 analitos adentro, entonces tenemos que ver también cómo comparamos, si mostramos los analitos directamente, si los mostramos dentro del hemograma y que se puedan comparar. Sí. Pero encantado sin duda, de compartir la sin duda experiencia. aceptada, perdón, Fer. No, dale, encantado de compartir la No, experiencia. digo, sin duda aceptada la propuesta y sí, nos encantaría poder trabajar con ustedes. Dale, Pablo, tenés mi mail, me contactás cuando necesites, yo me sumo, a mí me encantaría, bien. así que dejo abierta la propuesta. Gracias por la presentación, a mí me encantó, muy clara. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Dale. Bueno, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Me dejan de compartir la pantalla, así